Ya estamos de vuelta con noticias en 180 minutos. De impacto ambiental que tratan de proyectos que tienen impactos importantes, siempre estos se están presentando de acuerdo al impacto que producen, pero no con la enorme esfuerzo administrativo de funcionarios públicos por evaluarlo y de científicos, me refiero a los consultores ambientales, no solamente para identificar los impactos, que es en lo que nos quedamos a veces cuando denunciamos, y no valorar las medidas de mitigación que corresponden a cada uno de aquellos impactos. Es decir, el instrumento de gestión ambiental, el estudio de impacto ambiental, no es para detener o para parar proyectos. El estudio de impacto ambiental es para que la iniciativa privada o pública que pueda afectar al ambiente vea esta mitigación atenuada de manera tal de que los proyectos sean adecuados a su vez al desarrollo sostenible. Los precedentes que existen actualmente de la actuación de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de demandas. Mire, aquí tenemos que la Corte se ha comportado de una manera muy acorde con los principios ambientales. Por ejemplo, el principio de no regresión ambiental, el principio de participación ciudadana, y durante el fallo del año pasado, de 27 de noviembre, falló con varios elementos que tenían que ver con aspectos ambientales. Me refiero a este último con respecto a la mina. Sin embargo, esta tendencia esperamos que se mantenga en derecho, porque las demandas que estamos observando al hilo, por ejemplo, las de Colón, la carretera de Colón, Sierra Llorona, y esta última demanda, solamente se quedan en el impacto ambiental, como si la Corte fuera una evaluadora de impactos ambientales, y esto no es así. La autoridad administrativa, me refiero al Ministerio de Ambiente, es la que evalúa los impactos ambientales. Participan varias unidades del Ministerio de Ambiente donde sus técnicos emiten instrumentos, emiten informes técnicos que constituyen prueba pericial y dan fe pública, según el título 8º de la Ley General del Ambiente. Incluso esto lo hacen otras oficinas de otras entidades, como en el caso que estamos mencionando, la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá. Incluso el Ministerio de Ambiente tiene un ente especializado en materia marino-costera, que es la Dirección de Costas y Mares. Como leímos en internet, todas estas entidades aprobaron el estudio de Puerto Villuc. No es correcto decir de que esto fue aprobado solamente por el entonces ministro de Ambiente, Universidad de Concepción, porque lo que él hace es refrendar el trabajo de una multitud de expertos en la administración pública que avalan, después de evaluar e incluso cambiar el proyecto dentro de sus competencias,
que le ofrecen los consultores ambientales, que a su vez trabajan para los promotores de proyectos. Licenciado, he visto ambientalistas pidiéndole a la actual administración de Medio Ambiente que se pronuncie. Ahora bien, pues del Ministerio de Ambiente actualmente pronunciarse en contra de una resolución que ellos mismos aprobaron. Bueno, la pregunta, Álvaro, como siempre, evidencia tus instintos periodísticos, pero también jurídicos, porque existe un principio de continuidad en la administración pública. No es que la administración no pueda revocar sus actos, ella los puede revocar, pero después de un debido proceso donde el afectado debe estar de acuerdo o se compruebe de que se emitieron declaraciones falsas para poder obtener una declaración conveniente o que lo establezca específicamente una norma jurídica. Ninguno de estos elementos se ha aprobado, así que, y esto ha sido así durante toda la historia del Ministerio de Ambiente y lo que he visto de la administración pública. Así como jurídicamente los ministros o cualquier funcionario no puede revocar un acto por sí solo, a menos de que cumpla, después de un debido proceso, con unas cosas específicas que están en la ley de procedimiento administrativo, mucho menos se puede emitir un pronunciamiento en este sentido, arriesgando entonces con ello posibles extralimitaciones y otros temas que no creemos que sean el talante de esta administración. Este tipo de pronunciamientos no pueden perjudicar el propio acto de la administración, tanto en virtud del principio de continuidad que ya mencioné, como incluso el principio de estricta legalidad de la administración. Es más, si nos podemos ver con lupa, los funcionarios que evaluaron, observaron, criticaron y finalmente avalaron el estudio de impacto ambiental, son los mismos mandos medios y con todos los estudios de impacto ambiental de la administración pasada y de incluso anteriores administraciones, son los mismos que se encuentran en el Ministerio de Ambiente, porque este funcionariado no cambia mucho. Un funcionario del medio ambiente o de todo este sistema de unidades ambientales sectoriales son muy difíciles de reemplazar, porque con los años van acumulando un importante perfil que es un desafío para los consultores ambientales, porque cuando hay un estudio de impacto ambiental de categoría 3, que es el más exigente de todos, hay todo un trabajo, una actividad pública detrás que no puede atribuirse a un solo ministro, porque este instrumento ha sido diseñado así, no solo por profesionales, sino por los que hemos tenido la oportunidad de participar en la hechura de estos instrumentos. Voy con Rolando, pero según tengo entendido, y usted me aclarará, señor Mitchell, los estudios de impacto ambiental lo que buscan no es mitigar el impacto precisamente en el medio ambiente. Exactamente. La idea de este instrumento, como muchos otros, es procurar un desarrollo, pero sostenible. Un desarrollo que mitigue los impactos ambientales que ocurren. En un proyecto de esta envergadura, como todos los demás categoría 3, el impacto, como tiene una suerte de permanencia, siempre va a necesitar que el promotor del proyecto lo mitigue. ¿Y cómo lo va a mitigar? Con la presencia de biólogos, con la presencia de ingenieros, con la presencia de expertos y con la presencia de no expertos y con la comunidad vigilante, siempre bajo el ojo de la administración, para que se cumplan con las medidas. Un ejemplo es la ampliación del Canal de Panamá, que se sometió al mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental del que estamos hablando. Por tanto, este sistema funciona y opino yo que hay que darle la oportunidad, porque vienen otros proyectos que van a ser igual o más impactantes, como por ejemplo la vía ferroviaria, como por ejemplo los nuevos embalses del Canal de Panamá. Yo les digo con este nombre embalse porque es lo que técnicamente son, que son proyectos impactantes, y lo que quisiéramos contribuir
es que no se convirtiera esto en una tendencia automática de que cada vez que un proyecto tenga impactos ambientales, se busque el estudio de impacto ambiental como una manera de acabar con los proyectos, cuando en realidad el estudio de impacto ambiental es la manera de que estos proyectos entren en un esquema de desarrollo sostenible, que entren en un esquema de una economía de protección ambiental, porque toda esta empleomanía de profesionales va a ser necesaria para que las medidas se cumplan, porque estas tienen protección administrativa y protección penal si no se cumplen. Por tanto, es sumamente importante, no solamente para un proyecto, sino para todo este esquema de profesionales que no caben ya en la academia, no caben en la administración pública, pero que sí brinden sus servicios para proyectos categoría 3. Esto es prácticamente mi motivación de estar aquí, de que no puede ser que cada vez que un proyecto tenga impactos, vayamos a tratar de pagarlo, hasta que ya simplemente no venga ningún inversionista. Y todas esas personas que invierten su educación en ambiente van a tenerse que ir a otro país o tratar de hacer fila para entrar a enseñar en alguna universidad, porque aquí en Panamá no se practica lo que estudiaron. Rolando. Sí, señor Mitchell, lo escucho con atención y me lleva a una conclusión, y es que en Panamá el Ministerio de Ambiente podría tener todos los técnicos y científicos que se requieren para la labor de fiscalizar los proyectos como una mina, como el desarrollo de un ferrocarril a través de todo el país. Pero al final, y esto es lo que realmente me preocupa, se toman decisiones de carácter político. Es decir, no son los técnicos los que toman la decisión de parar un proyecto en base a incumplimientos. Ellos hacen un informe, pero el que toma la decisión al final es una persona que ha sido nombrada y que responde a criterios políticos. Eso me lleva a preguntarle, ¿no cree usted que una entidad tan importante para el desarrollo sostenible del país tenga una independencia respecto al Ejecutivo y otras entidades del Estado para poder hacer una labor independiente y que responda a criterios técnicos, no políticos? ¿Eso no sería posible hacerlo en el futuro? Déjame tratar de contestarle esa gran pregunta en un minuto o menos. Cuando teníamos el RENARE, nos quejábamos de la debilidad de la institución. Buscamos una autoridad del ambiente. Cuando la autoridad del ambiente, bajo 3 ministros, no tenía aquella independencia, buscamos un ministerio de ambiente. Tenemos ahora un ministerio de ambiente con un ministro y ahora ya no podemos ir más arriba a menos de que tengamos algún tipo de presidencia ambiental, un cambio constitucional radical único en el mundo. Pero la independencia que usted dice se la da la ley. No se la tiene que dar al presidente. Y mira, te explico con un ejemplo. Durante la administración pasada, el presidente Laurentino Cortizo cometió un error de tantos, pero el más importante, hace 2 diciembres, en diciembre de 2022, cuando la gente de la mina, según lo que veo en los medios de comunicación, se negaron a firmar el contrato, ¿se acuerdan? Y el presidente dijo, quizás el 15 de diciembre de ese año 2022, ahora voy a llamar a mi ministro de Ambiente para que se meta en el área. Ahora voy a llamar a mi ministra de Trabajo para que se meta en el área. Oiga, esto no solamente es un error, esto es un tema de escándalo, y lo dije en su momento, de escándalo absoluto. Los ministerios no andan cuando el presidente les dice, andan o funcionan cuando la ley les dice. Yo creo que el ministro actual conoce mucho de la administración pública y él sabe que tiene aquí independencia. Sin embargo, esas facultades de no esperar a que un presidente, o como diríamos en el argot popular, que su jefe le diga, él puede intervenir en
En este caso, la fiscalización, seguimiento y control estricto de todos los estudios de impacto ambiental categoría 1, 2 y 3. Él puede supervisar las medidas de control e incluso técnicamente discutir con los encargados del estudio. Esto es lo que dice la ley. Pero así como tiene facultades, también hay límites, porque la Constitución Política establece un principio de estricta legalidad para su función. Yo creo que el ministro tiene una excelente asesoría legal que puede entrar en detalle en ese sentido, y la propia administración pública lo propio, para que en su momento esas decisiones, cuando abarca otras instituciones, se actúe en conjunto. En resumen, el tema técnico, y es precisamente lo que vengo a decir, que tiene que respetarse el criterio de los técnicos. Cuando el técnico emite un informe, este informe constituye prueba pericial y de fe pública, como siempre he mencionado. Es algo que hay que respetar. No puede haber una decisión de un ministro, viceministro o director nacional que contradiga el informe técnico. El Ministerio de Ambiente, así como otras entidades, por ejemplo la Autoridad Marítima o LARA, tienen tanta importancia porque son las únicas donde el criterio institucional viene de abajo, no de una directriz. Y algo muy importante, estas instituciones tienen muy poquita información de acceso restringido. En el Ministerio de Ambiente solamente son las auditorías ambientales, sus informes de seguimiento y los programas de educación y manejo ambiental que derivan de ellas, y los elementos fiscales o de económicos que tienen que ver con las actividades forestales. Fuera de eso, todo es público. Por tanto, todos estos procesos de los que te estoy hablando, cualquier ciudadano puede ir a pedirlos en cualquier agencia del Ministerio de Ambiente y se los tienen que dar sin ningún ambaje. Así que estos informes técnicos de cualquier actividad, no importa la categoría, son públicos, y entre más ojos estén observando, más transparente va a ser la gestión y menos el criterio político va a tener oportunidad de prevalecer, como ya ha pasado en Panamá. Bueno, muchas gracias, don Harley Mitchell, por estar con nosotros esta mañana en su experiencia en Derecho Ambiental para hablarnos de este tema tan importante que tiene que ver con el puerto Baru, allá en Chiriquí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Rolando. Lisbeica, recordándoles que en supermercados